Radio Fígaro. Dirección y producción Gastón Sosa Michelena. Por canal de YouTube Radio Fígaro. Notas y entrevistas, turismo, gastronomía, sentidos y amores. Café Cinema, aromas de películas, renovado. Radio Fígaro. Radio Fígaro presenta la columna especial de Café Cinema, conducido por Gastón Sosa Michelena. Aquí estamos en Radio Fígaro, especial columnas que tenemos en el canal de YouTube, que agradecemos mucho suscribirse y tocar la campanilla para recibir en los distintos momentos las novedades que tenemos aquí en Radio Fígaro. En esta oportunidad, una columna muy especial, novedosa, inaugurando este espacio de Derecho y Literatura. Bueno, sin duda que cuando uno piensa en alguien vinculado a las leyes, doctor y además profesor de la universidad, piensa en algo más frío, articulado, reglado, eh, pero de alguna manera uno piensa que para hacer justamente esos textos hay que articular palabras, conceptos, sentidos, y ahí viene una narrativa. Tal vez por ahí haya algún elemento que toca con la literatura cuando busca también su expresión y utiliza la narrativa. Empiezan a darse esas intersecciones vinculantes. Eh, Uno pensaría que el abogado busca en este caso la literatura como una fuente narrativa para introducirse en determinados casos reales de la vida real. eh, Puede también tomarlo como metáforas, como que ese cuento o esa novela esté dando a luz un personaje determinado que tuvo un determinado acto y que eso podría plantearse de pronto en un juicio de la realidad. En este programa de Derecho y Literatura, a su vez, consideramos que un abogado, un jurista dedicado a su profesión, comienza a inspirarse de diversos casos y su pluma mágicamente empieza a narrar entre cuentos y coplas y novelas lo que empieza a transitar en la literatura. Vaya si eso es parte de nuestro programa, en el cual nos vamos a centrar ni más ni menos que en este cuento tan significativo de Carlos Martínez Moreno, El Careo, en el cual de alguna manera ha existido y sigue existiendo como un método de confrontar entre acusadores y acusados lo que se dirime en un juicio. El careo es parte de la pluma de este escritor y abogado uruguayo Carlos Martínez Moreno. Para ello vamos a tomar un análisis con nuestro columnista esencial en Radio Fígaro,
en nuestros programas de Café Cinema dedicados al derecho y la literatura, que es Luis Meliante Garcé, que es quien, además de hacer parte de esta entrevista y los comentarios, es el que ha desarrollado a través de la Universidad CLAE, del cual es profesional de la misma, una innovadora exposición de El Careo, de Carlos Martínez Moreno, con un análisis jurídico, crítico, expansivo, entre la literatura y el derecho, y una puesta en escena teatral con personajes vividos del propio libro, pero consustanciados a través de actores, que se hizo en el CLAE en Punta del Este, el cual nos parece tan interesante. Entonces, tomemos la palabra de Luis Meliante para luego introducirnos directamente en este cuento El Careo de Carlos Martínez Moreno. En realidad, el nexo es de distinto tipo. Sí. Yo no quiero ser muy abstracto en lo que te voy a decir. A ver. Pero una cosa es, digamos, que uno puede mirar la relación derecho y literatura desde tres ángulos, para decirlo brevemente. Es decir, derecho en la literatura, es decir, vos podés buscar en obras literarias aspectos jurídicos. Exacto, claro. Que hay en la literatura universal de todo tipo. Claro. Otra es el derecho como literatura, que ahí es porque tú me allanaste un poco lo que yo comentaba. Hablaste de la narrativa. Bien. Y precisamente el derecho como literatura tiene una impronta necesariamente narrativa. Claro. Si no puede ser otra cosa que narrativas que uno elabora. Bien. Que hace, y por otro lado, el derecho de la literatura. Ajá. Es decir, que hay toda, digamos, una cuestión que regula aspectos formales, claro. o legales de cómo funciona esos contenidos. ¿Y cuál de esos tres aspectos? Supongo que los dos primeros. Los dos primeros, sí. Bueno, claro, los dos primeros son... A ver, hay gente que se especializa en el tercero. No, sin duda. Y sabe muchísimo. Pero todo claro. el tema de derecho de autor, todo ese tipo de cosas. Pero por favor. El derecho como literatura. Bien. Es decir, bueno, buscar obras con conceptos y aspectos jurídicos en obras literarias. Ajá. Es una tarea apasionante que siempre surge. Sí. De hecho, nosotros ahora, yo te invité. Sí, claro. Vamos a tener una jornada en el CLAE, en donde vamos a analizar un cuento de Carlos Martínez Moreno, que se llama El Careo. Carlos Martínez Moreno, nacido en Colonia del Sacramento un 1 de septiembre del 17 y fallecido en México el 21 de febrero del 86, narrador, periodista, abogado uruguayo, graduado en el 1948, defensor de oficio en lo civil y en lo penal, además como periodista. También ejerció la crítica teatral en El País y en El Diario, y también en el semanario Marcha. Publicó cuentos en Mundo Uruguayo bajo el seudónimo de Alejandro Tur. En el 44 ganó un concurso literario con el cuento La Otra Mitad. Luego estuvo en diferentes premios, entre los cuales Life en español, entre más de 3.000 cuentos en el año 60, estando entre el jurado Federico de Onís y Octavio Paz, entre varios de ellos. Integró el partido Unión Popular y dirigió la revista literaria Número de esa época. Además, defensor de oficio en la dictadura y posteriormente, por lo cual decidió, teniendo
buenas condiciones para vivir en España en particular y dar clases en la universidad, quedarse por esa obra en defensa de los presos políticos. Entre sus novelas está El paredón, La otra mitad, Coca y tantas otras. Y uno de los cuentos memorables es El Careo. El cuento del Careo, digamos, un cuento muy breve. Sí. Carlos Martínez Moreno, tú sabes que fue también un connotado escritor uruguayo, que era abogado además. Sí, además. Y había ejercido la defensa pública. Exacto. Además de haber sido defensor también de muchos presos políticos, incluyendo a Sereñi en su momento. Y que según tuvo que emigrar. Y que según he leído, él tomaba de los hechos verídicos sucedidos de las defensas y le daba una narración literaria figurada, ¿verdad? Como cuento. Exacto. En este cuento del Careo que nosotros vamos, se va a representar en la universidad teatralmente, y después se va a analizar. Ya parece una anécdota brutal, que digamos es una formalización de una audiencia de Careo, como puede ser. El cuento tiene muchos años, pero que fuera un hecho real. Careo antes y Careo ahora, ¿no? De alguna manera los careos es cuando de alguna manera se confrontan las partes para que cada uno sostenga o no, o se ratifique o rectifique. Claro. Y en este caso, digamos que se trata también de un homicidio, del hijastro del imputado, digamos. El tipo viene, digamos, con una perspectiva, acompañado de su abogado, diciéndole que, minimizando la situación y trayendo la narrativa precisamente de que el occiso, él no lo había matado, sino que sin querer se había arrimado al cuchillo y se autolesionado, ¿no? O sea, entonces diciendo que él no lo mató, yo no lo maté. Que nunca tenía la intención. Y como no le creían, la cuestión era, llévenme a Careo, que van a ver que yo en el Careo a mí nadie me va a revertir lo que yo estoy diciendo. El Careo, Carlos Martínez Moreno. Lléveme a Careo, dijo Basilio. Cuando estén frente a mí, no se van a animar a seguir acusándome. El abogado había oído muchas veces la frase y sabía que era un último cartucho. El finadito se dispuso entonces a rescatar todo eso. Basilio vociferaba a la vista de todos, de pie, rojizo, junto a la mesa y a los restos de vino. Estaban mirándolo cuando su hijastro entró y lo vieron tomar un cuchillo en el momento en que el otro le ponía una mano en el hombro, preguntándole: ¿Y ahora qué le pasa, viejo? No vieron el movimiento de Basilio porque el muchacho, de espalda a ellos, lo ocultaba. Supieron que éste había sido herido cuando estuvo de vuelta junto a la madre. Me lastimó el viejo, dijo mientras se deslizaba al suelo. Lo arrimaron a un árbol, sentado y doblado, y allí mismo murió. Y así como parte del desenlace de este cuento, empieza el Careo. De esta manera llegamos al final del mismo. Además, señor juez, tengo que decir otra cosa. Ese día este señor llegó borracho, y al saber que yo había invitado a esos peones del estudio se enojó, y dijo que no iba a haber cumpleaños de nadie, y que aquello iba a acabar muy mal. Sí, lo dije. Sí, soy Basilio, lo dije, claro que lo dije. ¿Y no sabes por qué? Y dijo otra cosa. Dijo antes de que empezara la fiesta que ese día iba a matar a alguien. Dijo que iba a matarme a mí. Y bueno, dije que iba a matarte. Y sin embargo, ¿no estás ahí? ¿No estás ahí? Estaba ahí, en efecto, y el hijo muerto, con una sonrisa de dientes salteados y apoyando su mayor y quebradiza estatura en los hombros de los dos variadores. Estaba en una foto en sepia, con las esquinas rotas en el bolso donde la mujer sumergió definitivamente el pañuelo. Había visto ahora la cara del juez, mientras Basilio quería reforzar con esas manos la imagen de su mansedumbre y había comprendido que los 9 años del fiscal estaban puestos. Pero ¿qué pasa? Empiezan los testigos a dar sus versiones y hasta que viene su concubina, que era la madre del fallecido, que no era hijo del matador, digamos, no. Era hijo solamente de ella, era concubino. Y la mujer, a través de toda su postura corporal, de su discurso, de su gesto, va revirtiendo absolutamente todo
¿tá? Y logra de alguna manera, mediante su situación, dejar en claro la situación de violencia familiar que había vivido con el concubino, de los golpes que había recibido él y su hijo, de las amenazas de muerte, del alcoholismo crónico, de que le sacaba el dinero para jugar a las carreras, en fin. Toda una historia que justifica brutal, el desenlace. Bueno, entonces yo digo, caramba, Dios, uno no puede capitalizar estas cosas. Claro. Para dos cosas, Gastón, sí, o tres. Primero, para ver la relación que hay entre derecho y literatura, que es ineludible, o viceversa. Sí. Como decía Calvo, literatura con derecho o derecho con literatura. Claro. Bien. Lo otro, para aprender y para enseñar. Claro. Y fundamentalmente para lograr una humanización del derecho que mucho le hace falta. Exacto. Sí. Que la sociedad a veces no la mira con esa cara, o que simplemente se acerca a ella cuando le pasa un caso. Exactamente. La verdad. O cuando la sacude en situaciones de violencia difícil. Que en nuestro país son muchas. Exactamente. Vivimos con una performance constante. Y bueno, esta era un poco la idea. Café Cinema, un poco lo que pretende es tener un espacio humano en donde en las distintas disciplinas se puedan abordar, pero siempre dejando ver situaciones que todos sentimos. Y en este caso, como que el personaje que puede estar en la literatura se traspola a la persona, y de ahí, entre derecho y literatura, estamos creando esta linda columna, me parece. Me parece, bueno, ojalá sea así. Digo, para mí ha sido un honor que tú hayas pensado en mí como para poder ayudarte. No, es mutuo, porque tú también me hablaste. Bueno, pero fuera de eso también digo que pueda ser comprendido. Sí, esa es la idea. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Café Cinema, aromas de película. Bueno, aquí en el CLAE en Punta del Este se va a hacer algo muy especial. En la Facultad de Derecho va a presentar a través de uno de los abogados, el doctor Luis Meliante, una obra de un autor nacional que se llama El Careo. Y se va a teatralizar, y acá estamos con uno de los actores. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Valls, y en esta ocasión interpreto a Basilio, que es el acusado. El acusado. Sí, exacto. Ahí está. ¿Y van a hacer la escena final entre el acusado y la mujer? Sí, en realidad primero la escena pasa por el acusado con el variador. Ahí está. Y la otra es el acusado con su mujer. Ahí está. Sí. Y tú leíste bastante bien el cuento. Sí, lo leímos. Es un cuento no muy largo, ¿no? No, es un cuento lindo. Sí, ¿te gustó? Aparte, lo vamos a trabajar. ¿Y te gusta interpretarlo? Sí, me gusta. Ahí está. Es un lindo personaje, ahí se puede jugar. Ahí está, está bueno. ¿Y qué opinas esto de vincular el derecho con la literatura? Es algo lindo. ¿Sí? Porque el teatro levanta imágenes y sirve mucho. Porque una cosa es cuando se lee o cuando el tema es que cuando vos lo interpretás y lo ves interpretado, ya estás viendo y eso te ayuda a pila. Las narrativas son transversales de un lugar a otro. Obvio. Bueno, gracias y éxito hoy. Arriba, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció lo visto? Fue un formato totalmente diferente al acostumbrado, en realidad, porque es como una obra, algo muy bonito de ver, y representado así con algo que estamos estudiando es bastante innovador y diferente y también muy llamativo. Ahí está. Bueno, como dijo el compañero antes en el salón, se sintió como estar en un juicio en el momento, y está bueno para ver cómo es realmente. Y en mi caso, que yo he ido al consultorio jurídico itinerante, está bueno también porque ves las expresiones de las personas, ya sea el cliente, ya sea un testigo, porque ves, por ejemplo, si está siendo completamente transparente contigo o no, y es algo muy bueno, y justamente como dijeron allá, está bueno que nosotros también podamos hacer eso, porque aprendemos de los dos lados, ¿no? Claro, se sale de la letra de los libros y se ve imagen, ¿no? ¿Ustedes son estudiantes? De primer año de Derecho. Bueno, sí. Bueno, les deseo buen futuro. Gracias. Gracias. Chao.